En una jornada académica en la Universidad UNAULA de Medellín, la procesalista colombiana Diana María Ramírez Carvajal, para tratar de explicar la complejidad de lo que era la interpretación judicial, mostró estos dos cuadros, ambos llamados Napoleón en el Paso de San Bernardo, o más universalmente conocidos como Napoleón cruzando los Alpes. El primero de ellos data del año de 1801, una pintura de Jacques-Louis David, y el otro de 1850 y pertenece a Delaroche. Una vez que se contemplaba ya ambos cuadros, preguntó al auditorio cuál de los dos les parecía más bello. Evidentemente, una inmensa mayoría señalaba que el primero, por el colorido, por la muestra de Napoleón en su apogeo, por la belleza de su caballo blanco Melange y sobre todo por las inscripciones que había abajo. Aníbal, Carlomagno y con Napoleón representaban los únicos tres militares que habían logrado el cruce de los Alpes. Sin embargo, de manera posterior, una minúscula minoría señalaba que la más bella era la otra, porque si se quería representar el paso de Napoleón en los Alpes, entonces esa representación no podía ser colorida, tenía que ser en medio del río, en medio de la nieve, con un Napoleón pálido, sobre una mula y con características más realistas. Entonces allí se pudo comprobar cómo la interpretación es un desarrollo complejo, sobre todo cuando los puntos de vista son tan diversos. Soy Guido Aguila Grados y esta es la entrega número 93 de Tribuna Constitucional. Esta vez desde el hermoso lago Titicaca, el lago navegable más alto del mundo, a 3.812 metros sobre el nivel del mar. Desarrollaremos la interpretación constitucional. Vengan, acompáñenme, vamos navegando y vamos conversando. En efecto, la interpretación, y sobre todo si se trata de la Constitución, resulta ser un caso complejo. El punto de partida, sin lugar a dudas, constituye el tránsito que se ha tenido del Estado legal de derecho al Estado constitucional de derecho, de la concepción de una Constitución como un programa, de una Constitución como una norma exclusivamente política, ahora a una norma jurídica. Por eso, las enormes diferencias que hay entre la interpretación de una ley y la interpretación de una Constitución. Podemos encontrar varias naturalezas. En primer lugar, la finalidad. La finalidad de la ley es estar destinada a cuestiones absolutamente individuales, reglamentar la conducta individual de las personas. La Constitución no. La Constitución es el cauce que va a establecer las relaciones entre el gobierno y la sociedad. En segundo lugar, la propia estructura normativa. Mientras la ley tiene el supuesto de hecho, tiene la subsunción y tiene la consecuencia, la Constitución no. La Constitución es un conjunto de directrices, de principios, de derechos. Por último, la diferencia en su origen. Mientras la ley tiene su origen en un poder legislativo, que viene a ser una suerte de poder constituido, por otro lado la Constitución no, tiene su origen en un poder constituyente y a partir de allí esa vocación de longevidad y de permanencia. Esto sin lugar a dudas hace que la interpretación constitucional sea uno de los mayores desafíos de este siglo XXI. Máxime si se tiene en cuenta que la doctrina que nos llega generalmente es una doctrina formada por diferentes personalidades del derecho constitucional, pero que han realizado la labor de jueces constitucionales. Esto hace una ligera inclinación hacia el desarrollo más bien de una constitución viviente a una constitución histórica, es decir, la posibilidad de separarse de lo que dijo el constituyente histórico sobre pretexto de hacer una constitución más bien del día a día, de hacer una constitución más bien actualizada. Y claro, a través de esta forma se establece que el Tribunal Constitucional es el principal generador de derecho constitucional. Al menos así lo sostiene una de las sentencias más importantes, un precedente constitucional que es el 3741-2004, el caso Ramón Hernando Salazar Yarlengue, en el cual en su fundamento jurídico 42 señala expresamente que el Tribunal Constitucional es el principal creador del derecho constitucional y que sus sentencias vinculan no solamente a todos los ciudadanos, sino a todos los poderes del Estado. Asimismo, Peter Haber le habla de la sociedad abierta de los intérpretes constitucionales, queriendo señalar
que la posibilidad de interpretar la Constitución está al alcance de todos. Sin embargo, cuando ya se habla de una interpretación que vincula, que obliga, entonces vamos a tener que ahí discriminar y encontrarnos que las interpretaciones vinculantes están a cargo de los órganos legislantes, el Poder Legislativo en primer lugar y de manera supletoria el Poder Ejecutivo. Al realizar las normas, la interpretación constitucional tiene que estar presente. En segundo lugar, el Poder Judicial a través de los jueces. En cada decisión, en cada sentencia, la interpretación constitucional es algo que subyace a su decisión. Y por último, cómo no, el Tribunal Constitucional. Es así que otro jurista alemán, Konrad Hesse, quien fuera juez del Tribunal Constitucional Federal Alemán entre los años de 1975 y 1987, recogió los principales 5 principios de interpretación constitucional. Estos principios han sido desarrollados, como no, por el Tribunal Constitucional peruano en su jurisprudencia, y son a saber los siguientes. El primero, el principio de unidad de la Constitución. El intérprete constitucional debe entender que la Constitución es un todo, no puede separarla por parcelas, no puede fragmentarlas. En segundo lugar, el principio de concordancia práctica. Es posible que en diferentes capítulos, en diferentes partes de la Constitución, se encuentre alguna tensión entre sus artículos. Bueno, pues la interpretación tiene que ser sin sacrificar ninguno de ellos. El tercer principio es el denominado principio de corrección funcional. Muchas veces las competencias de los órganos señalados por la Constitución diera la impresión que se superponen. No, al momento de realizar la interpretación se debe respetar cuál es la competencia y cuál es la responsabilidad señalada por el constituyente. Y luego, finalmente, los 2 últimos principios, el de fuerza integradora de la Constitución y el de fuerza normativa de este texto constitucional. Sin lugar a dudas, vienen a ser los más teleológicos, los más finalistas. Si algo pretende la interpretación constitucional es establecer una coherencia entre la normatividad infraconstitucional y recordar que la Constitución tiene una fuerza normativa desde el preámbulo hasta la última de sus disposiciones generales y transitorias. Uno de los ejemplos paradigmáticos de lo que viene a ser la interpretación constitucional en sede nacional la realiza el Tribunal Constitucional en el expediente 5854-2005, proceso de amparo, convertido luego en precedente constitucional, el caso Pedro Andrés Lizana Puelles. En él se interpreta el artículo 142 de la Constitución, que curiosamente está en el capítulo del Poder Judicial, pero que señala que las resoluciones del Jurado Nacional de Elecciones en materia electoral y las del Consejo Nacional de la Magistratura en materia de evaluación y de ratificación de jueces no son revisables en sede judicial. Una interpretación literal del artículo hacía que el Poder Judicial las rechazara de plano. Sin embargo, aquí es donde el Tribunal Constitucional en esta sentencia, primero, en el fundamento jurídico número 2, señala a la Constitución como norma jurídica. En el fundamento jurídico número 7, señala al Tribunal Constitucional como la garantía que tiene la Constitución. Y por último, en el fundamento jurídico número 12, señala los principios de interpretación constitucional que ya hemos señalado y estableciendo que con una suerte de unidad y al mismo tiempo de concordancia práctica se podría interpretar que las resoluciones, tanto del Jurado Nacional de Elecciones como del Consejo Nacional de la Magistratura, no son revisables en sede judicial siempre y cuando no vulneren los derechos fundamentales señalados a partir del artículo 2 de la Constitución. Más allá de esto, la labor interpretativa del Tribunal Constitucional muchas veces, si bien es cierto, ha sido en la sumatoria total positiva, hay algunas discrepancias al respecto y esto resulta no ser un tema menor por las siguientes razones. En primer lugar, el Tribunal Constitucional es elegido por el Congreso. El Congreso en el Perú ha asumido el sistema electoral de la cifra repartidora, de tal manera que están representados mayorías y minorías. Por ello, cuando hay que elegir un magistrado del Tribunal Constitucional, generalmente pueden demorar años sin elegirlo por la falta de un consenso. O cuando hay que elegir
El otro grupo, es decir, el grupo de 6, pues muchas veces esto se ha desvirtuado e inclusive se ha llegado a hablar de repartija. Por otro lado, y esto resulta a nuestro criterio el problema más grave y preocupante, es que muchas veces el Pleno del Tribunal Constitucional no logra trabajar como tal, quiero decir como pleno. Más bien pareciera que hay una persona o un funcionario que recolecta los votos singulares y los va sumando, y que estuviera en algunos casos muy lejos de una discusión donde se vieran los disensos, los consensos y pudieran salir sentencias mucho más contundentes. El ejemplo más claro es el expediente 245-2006, un expediente de Arequipa, el de la empresa individual de responsabilidad limitada Clame 90, la cual debió ser resuelta por una sala del Tribunal Constitucional de 3 miembros y terminó participando la totalidad, señalándose al final 3 votos para que la demanda sea declarada fundada, 2 votos para que sea declarada infundada y 2 votos para que sea declarada improcedente. Son estas digamos, ejemplos de pronunciamientos del tribunal los que debilitan ese carácter vinculante que tiene su interpretación. Y por último, a esto debemos de sumarle, donde muchas veces da un giro en su línea jurisprudencial sin dar razones importantes, como es el caso del recurso de agravio constitucional extraordinario o, por ejemplo, el control difuso a cargo de los órganos administrativos. Nos ha parecido importante hacer este excursus, este blanco y negro, para poder señalar la problemática que tiene la interpretación constitucional en sede nacional. Aquí, desde la isla de los Suros, la isla Manco Cápac, una de las 104 islas flotantes sobre Totora en el lago Titicaca. De esta forma hemos querido dar algunas pinceladas sobre la interpretación constitucional. Los esperamos en la siguiente entrega, donde justamente veremos una institución que no aparece de manera nítida en la Constitución y que además es negada en el Código Procesal Constitucional y que, sin embargo, vía interpretación constitucional se desarrolla: el amparo contra amparo. Nos despedimos desde el lago Titicaca, este pedacito de paraíso que compartimos con la hermana República de Bolivia. Hasta la próxima.